Está Sí se bien. ve. Ok, este es el tema que vamos a tener para hoy. Es el capítulo número 2. Y cuando logremos ver el video, ustedes se van a dar cuenta en qué nos estamos basando, ¿verdad? Y todo lo que vamos a compartir en este momento está basado en la palabra del Señor. Tenemos un verso especial que nos da el video y es en el cual nos vamos a basar. Este verso está en Colosenses 1, déjeme aquí para subir esta, déjeme subir para subir esta. Okay. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el verso en que nos basamos para poder entrar en este estudio bíblico, ¿verdad? Vamos a estar estudiando la inteligencia espiritual, que en griego, como les puse ahí, es prácticamente el entendimiento espiritual. No vamos a estar viendo un entendimiento terrenal, ni mucho menos, sino como lo dice la palabra, es espiritual, tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver con las personas que nacieron de nuevo. Dice acá que Pablo es el que está orando con los otros discípulos que andan con él para que los de Colosa reciban y dicen que puedan conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo logramos poder tener ese discernimiento? Bueno, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, o como dice en esta que tengo acá, en este momento, déjenme ver, acá lo tengo en la versión Dios habla hoy, que dice, y pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. Esto era una petición del apóstol Pablo, que quería que estos nuevos cristianos o esta nueva iglesia que se estaba abriendo pudiera conocer plenamente cuál es la voluntad de Dios. Y ese es el propósito, hermanas. El propósito es conocer qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios desea y lo que Dios quiere es lo que nosotros debemos anhelar para nuestra vida. No todo lo que nosotros queremos es bueno para nosotros. Entonces dice que les dé toda clase de sabiduría e entendimiento espiritual. Entonces en la Dios habla hoy tenemos ya esa palabra. Dice acá, para el Espíritu Santo es muy importante que como hijas de Dios sepamos conducirnos con respecto a las personas que están en nuestro entorno. Eso es importantísimo. Como seres relacionales que somos, ¿verdad? Tenemos un entorno en el cual nosotros tenemos que demostrar, nosotros tenemos que afirmar lo que nosotros creemos y lo que nosotros deseamos en el Señor. Nuestro testimonio es muy importante en el reino de Dios. Como ustedes saben, la palabra de Dios solamente nos da 2 reinos, no nos da 3 ni 4, no nos da ni tintas medias. La palabra del Señor nos da solamente 2 reinos. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas. Entonces no hay grises. Aquí en este caso no hay grises. Dice que para eso entonces tenemos 3 áreas importantes para relacionarnos agradando a Dios. ¿Por qué solo 3? Bueno, nos vamos a dar cuenta que es nosotros, Dios y nuestro entorno, las personas que están cercanas, las personas que el Señor hizo, nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, esas son las que vamos a ver. Esas son 3 áreas importantes. ¿Cuáles son? Bueno, aquí nos tiene, cuando veamos el video, nos vamos a dar cuenta que Mayra, la que hace el video, ella usa el verso de Marcos 12, que va del 28 al 28b al 34, pero también es un verso que lo tenemos en la ley, en el Pentateuco, en Deuteronomio 6:5, y entonces dice que el Señor le preguntaron, ¿verdad? Que déjenme ver aquí, para ver si puedo mover esto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le están preguntando al Señor. El Señor está recibiendo una pregunta y él siempre daba su manera de, siempre se apoyó en la palabra. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre con nosotros. No es tan importante lo que nosotros pensemos, sino lo que dice la Biblia. Dice Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos.
Si nos ponemos a ver el verso, vamos a encontrar una palabra que se repite varias veces y es amarás. Amarás al Señor. El Señor nos va a mostrar una clase de amor que hasta ahora el ser humano no conocía y lo vamos a estar estudiando hoy. Vamos a pasarlo. Dice acá, esta es la parte donde empezamos con las relaciones interpersonales y yo he tomado como ejemplo y como modelo la cruz, porque aquí nosotros vemos que tenemos una relación con el Señor. El yo, ¿verdad? Yo, Sadie, me tengo que relacionar con Dios. Entonces yo vuelvo mi rostro hacia arriba y veo a Dios, pero a la vez Dios me está pidiendo que yo me tenga que relacionar con el prójimo. Eso es lo que dice el verso. Y entonces vemos esa enseñanza en la cruz. El modelo nuestro en la cruz es Jesús. Jesús nos acerca al Padre, Jesús nos lleva al Padre, pero una vez que estamos con el Padre, una vez que somos aceptos en el amado, como dice la palabra, ¿verdad? El Señor nos manda a amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. Y en base en eso es que nosotros tenemos esas relaciones interpersonales. Vamos a tener que, para amar a Dios, vamos a tener que ser sujetos a amar a nuestro prójimo. No hay una manera en la cual nosotros podamos decir, yo amo a Dios, yo me encierro en estas 4 paredes, yo no tengo que salir, yo no tengo que estar rodeado de más personas, sino que solamente me quedo aquí con Dios. Ese en cristianismo no existe. En el cristianismo nosotros tenemos que relacionarnos porque es la manera en que Dios ha dejado para que nosotros mostremos el evangelio y el amor que Él ha depositado en nosotros. Entonces, vamos a ver el versículo, ¿verdad? Como esto que Él nos está mandando. Es la primera y más grande relación o importante relación es relacionarnos con Dios, como dice el Evangelio Marcos, ¿verdad? Y el verso que acabamos de leer. Amarás al Señor como con todo tu corazón. Ahí es donde podemos ver, no sé si alguien me va a preguntar algo, me dice, ¿verdad? Me interrumpe. Con todo tu corazón tiene que ver con el coraje. Dice Pablo que cuando él iba a hablar de la palabra, él le pedía al Señor y pedía a los demás que oraran por él para que hubiera palabras con denuedo. Esa palabra denuedo quiere decir con valentía, que pueda él presentar la palabra, defensa de la palabra con coraje, con valentía. Entonces, con todo tu corazón, amarás a Dios con todo tu corazón, vamos a ocupar esa valentía y ese coraje porque vamos a tener que defender en ese amor que decimos que tenemos algunas cosas, porque como sabemos el mundo no recibe al Señor así nomás. Inclusive algunos hasta van a atacar. Entonces el Señor está hablando de que vamos a amarlo con todo tu corazón. Dice también, amarás al Señor con toda tu alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, nuestro ser interior. En realidad, ustedes ven en mí una persona, ven una mujer, me llamo Sadie, y están viendo un rostro en este momento. Pero realmente Sadie no es este cuerpo. Sadie es esa alma que está dentro, que piensa, que siente, que tiene voluntad. Esa alma es con la cual yo debo amar a Dios, como decía el salmista, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Esa es mi alma. Otra parte que dices, amarás al Señor con toda tu mente. Y ahí es donde ya venimos tomando decisiones en cuanto a lo que vamos a empezar a ver, a cambiar. Como nacidas de nuevo en Cristo, van a haber muchas áreas en las cuales tenemos que renovar. Es importantísimo renovar y para eso va a estar la palabra. La palabra nos va a decir, no mientas. Entonces yo tengo que tomar decisiones para no mentir. ¿Por qué? Porque la palabra me va a enseñar que la mentira tiene un padre. La mentira, el padre es Satanás y ese no es mi padre. Mi padre es Dios, mi padre es el Padre Celestial. Entonces, al poder yo razonar, al poder yo ver que en mi mente tengo que renovarla, yo tengo que empezar a tomar esas decisiones. Y también viene la otra parte que dice que amarás al Señor con todas tus fuerzas. Para amar a Dios, hermanas, se necesita empeño y entrega. Tenemos que entregarnos a buscar cómo amar al Señor. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Hay una pareja que se ama, que se busca y quiere formalizar bien las cosas, tienen que tomar una decisión, pero tienen que tomar la decisión de amarse, respetarse y mantenerse así durante toda la vida. Entonces estamos decidiendo amar. Hay personas que deciden ya no amar.
Entonces, esa es parte de cómo en el empeño y en la entrega nosotros tenemos que ponerlo todo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios va a ocupar que nosotros nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu. Que nuestra mente esté conectada con lo que nosotros estamos aprendiendo en la Biblia. Esa es una de las partes que vamos a empezar a ver con la relación con Dios. Ese amar que acabamos de ver viene de ágape, en el griego ágape. Y ahorita vamos a ver un poco más lo que son los otros amores que se van a encontrar en la Biblia. Pero este ágape es el amor de Dios, el que viene en Corintios 13. Esa palabra que dice el amor, déjeme y corro aquí porque es que vieras que esta barrita me estorba. A ver, dice acá. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este amor ágape, el amor de Dios, el amor que tiene Dios, el amor que siente Dios, es más, la palabra nos dice que Dios es amor ágape, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor por eso que estamos viendo en este momento, hermanas, este amor no es ni será nunca ni barato ni falso. Es un amor que es todo. Ese amor es Dios. Entonces, esa palabra ágape la vamos a ver traducido en ese griego, en esta que vemos en Corintios 13, por eso era muy importante que lo viéramos, porque a veces la gente cree y usa mucho este verso para matrimonios o para novios y para todo, pero este es un amor mucho más grande, es el amor que Dios sintió por nosotros. Y tal vez usted puede decir, ¿y cómo vamos a llegar a sentir ese amor por Dios? Porque dice la palabra que Él nos amó primero y Él derramó su amor por nosotros. Amén. Amén, así es. Aquí les traje a ustedes esta muestra de que la Biblia nos va a hablar de 4 clases de amor. El primero, y que se lo he puesto en ese corazoncito amarillo, dice ágape, que es el amor de Dios, es el amor que todo lo puede. Y nosotros al sentir ese amor tenemos que hacer ese esfuerzo por agradarle a Él y porque Él nos lleve a conocer el corazón de las personas, a tener paciencia, a tener misericordia, porque como les digo, Él derramó en nosotros. El amor eros, que conoce el mundo, que es el amor de pareja, el amor romántico, el amor apasionado y el amor erótico. De ahí viene el amor eros. Pero este amor a veces es dañino. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser en una pareja de matrimonio. Este amor se da mucho en el mundo. Gente que se acuesta con personas, digamos, mujeres que se acuestan con hombres, hombres con mujeres, hombres con hombres. Es un amor erótico, es un amor que nada más siente, toca, está, ¿cómo se llama? Egoístamente muchas veces se da. Entonces, no es ese amor el que estamos viendo. Está el storge, que quiere decir amor entre familia, padres, hermanos, hijos, y todo eso está en la Biblia. Porque nacemos en una familia que por relacionarnos con esa mamá, con ese papá, nosotros desarrollamos un amor muy lindo hacia ellos. Entonces, es un amor que el Señor permite, pero sigue siendo un amor terrenal, ¿verdad? Y tenemos el filia, que es la hermandad, la amistad, y es lo que todos nosotros, los hijos de Dios, conocemos como la familia de la fe. Es el amor que usted encuentra en su iglesia, es el amor que usted encuentra en esas hermanas en Cristo, en la cual usted se hace íntima y puede contar algo y puede tener consejería, y es un amor hermosísimo que el Señor nos ha dejado disfrutar entre nosotros. Entonces, como ustedes ven, pueden ser amores buenos, hermosos, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es el ágape, es el amor donde nos da ese convivio de Él con nosotros y que nosotros podemos dárselo. Pero como les digo, no se puede quedar solamente con una manera de ver solo a Dios. La manera en que Dios le urge que compartamos su amor es al prójimo, porque esa es el rol, o esa es la manera que el Señor decidió que así era como nosotros teníamos que relacionarnos. Por eso es muy importante entender que Dios necesita, o Dios no es que necesita, Dios nos pide que tengamos que ser seres relacionales, que tengamos que estar unos con otros, teniendo esa comunión, tanto los cristianos como los no cristianos, porque si no, como dice Isaías, ¿cómo van a oír si nadie les habla? Ese tipo de amor.
Entonces, aquí les tengo unos versos, por supuesto, para apoyarnos en la Biblia, ¿verdad? Que es donde estamos hablando del amor ágape, el amor que nos está enseñando que debemos de amar a Dios de esta manera. Dice, la manera que Dios es la manera que Dios quiere ser amado, que es un amor fuerte, un amor poderoso y un amor que todo lo puede. Aquí les traje unos versos que dice Juan 14:21. Hay muchos versos, pero bueno, yo escogí estos 4. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Este amor, hermanas, es visible. ¿Por qué les puse que es un amor visible? Porque el amor no debe ser invisible. El amor se tiene que transformar en hechos. No es que, o sea, yo para amar se tiene que ver que yo amo. Esta palabra que dice acá, guardar, el que tiene mis mandamientos y los guarda, en griego se transforma en obediencia. Eso de guardar es, yo los atesoro para mí para ponerlos en práctica. Cuando hacemos de los mandamientos de Dios obediencia, inmediatamente estamos transformando esa obediencia en adoración. Y esa es la manera en que adoramos a Dios. Dios recibe esa obediencia como una adoración. Por ejemplo, si el Señor le pide a usted en este momento que usted tiene que perdonar, al ir usted a perdonar, al usted decidirse a perdonar, usted está obedeciendo, pero esa obediencia se está transformando, en una adoración. Así es como que el Señor nos dice, el que tiene mis mandamientos los guarda, pero es para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son de bien para nosotros. Dice acá, amamos porque Él nos amó primero. Eso está en primera de Juan 4:19. Entonces vemos claramente que cómo llegamos a amar, porque Él nos amó primero. Él nos está capacitando. Dios es el que nos amó primero y el que nos capacita para amar. Dice que Él derramó todo su amor en nosotros para que nosotros, de una manera que no es terrenal, sino es una manera que es celestial. El amor de Dios, por ejemplo, el amor de Dios, el perdón de Dios, la manera en que tenemos para perdonar, eso no existe aquí en la tierra, eso solamente se vive porque el perdón es algo celestial, es algo que nació en el corazón de Dios. Por eso hay mucha gente en el mundo que dice, te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero ahí guardo. Te perdono, pero no me la vas a hacer más. O sea, ponemos nuestros propios límites, pero el Señor no es así. El Señor nos perdonó a nosotros y no solamente nos perdona, sino que nos va capacitando y nos va, ¿cómo se llama? Lijando o limando esas cosas que muchas veces, o sea, cuando empezamos, nacemos de nuevo, hay un camino muy largo todavía para que el Señor nos siga moldeando. Pero ese es el amor de Dios. Por eso el Señor dice que podemos después llegar a amar al prójimo, porque Él derramó su amor en nosotros. El otro verso dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay otra manera. El amor se demuestra. El amor tiene que ser visible. El testimonio demuestra nuestro amor y nuestra honra a Dios. Por eso Juan 1, primera de Juan 2:6 es muy importante que lo aprendamos. Debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Bueno, haciendo honra al Padre. Es necesario entender cómo es que Dios caminó acá. No es que vamos a hacer las cosas igual que Él, pero Él es nuestro modelo. Y si nos dice este verso que el que debe andar como Él anduvo, es porque se puede andar como Él. Y el otro que dice, el amor a Dios debe ser de entrega. Este verso de 1 Juan 4:12 nos habla, nadie ha visto jamás a Dios, sino amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este verso inmediatamente nos lleva a la otra clase de amor. Ya hemos visto cómo debemos de amar a Dios, con amor ágape, con ese amor que el Señor ha entregado a nosotros y nos ha derramado en nuestro corazón. Ahora vamos a ver al del prójimo. Dice acá que las relaciones con nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo. Aquí aparece otra vez la palabra ágape. Amarás a tu prójimo. Quiere decir que entonces sí podemos amar al prójimo como amamos a Dios, con el amor ágape, ¿verdad? Todas las personas somos diferentes y por eso es sumamente importante la inteligencia espiritual, o sea, el entendimiento de Dios para relacionarnos en esta área. Es importantísimo saber cómo conducirnos. Es importantísimo saber que
Tenemos personas alrededor nuestro que también fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que Dios los ve iguales, que Dios entregó su vida por ellos también, aunque no sean de nuestro agrado o aunque no sean que no necesariamente tengamos que estar relacionándonos con ellos, pero tenemos que saber tratar a las personas. ¿Por qué? Porque también son hechas a imagen y semejanza de Dios y por eso es muy importante el prójimo. Ahora, este verso que les puse acá es un verso muy importante. Es una regla que el Señor puso en Mateo 7:12. Y esto se une a las bienaventuranzas del monte, que va más o menos del capítulo 5 al capítulo 7. Y él dice, así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quiere que ellos los traten a ustedes. De hecho, está la ley y los profetas. Esto es un verso, esto es palabra de Dios. Esto es el Señor Jesús proyectando el corazón de Dios. Y está diciendo algo que es muy fácil, pero a la vez es muy difícil. Nosotros somos muy rápidas para señalar o para juzgar o para no ponernos en el lugar de los demás. Queremos justicia propia, pronta, que sea cumplida y no hay más peligro que cuando tenemos razón. Somos muy injustos cuando tenemos razón. Pero a la hora del trato nosotros tenemos que saber que tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener inteligencia espiritual, inteligencia que nos la da el Espíritu Santo. Eso, como lo decíamos en la vez pasada que nos estaba enseñando Anita, no es algo que vamos a tener en el mundo. Esto es algo que viene solamente en el paquete con el Espíritu Santo. Y dice que tratemos a los demás como nosotros deseamos ser tratadas. Y eso es como vamos a ver al prójimo. Entonces, aquí dice que hubo un experto de la ley. Hubo un experto de la ley. Y dice que le preguntó al Señor Jesús, pero dirá usted, pero imagínense, es un experto de la ley. Va a preguntarle al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y eso es algo difícil de ver, como una persona que estudia la palabra tenga que preguntar, ¿quién es mi prójimo? Pero el Señor hermosamente le contesta contándole una historia. Es muy lindo, porque la verdad se ve el corazón del Señor y le dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció. Hermanas, en este párrafo que les he leído aparecen una palabra que aparece dos veces y dice que al verlo. Lo vio el sacerdote y también al verlo lo vio el levita. Y vemos ahí que aparece una tercera persona que también lo vio, sin embargo sintió diferente. Y esa es la parte donde el Señor nos quiere mostrar que muchas veces vemos, pero no vemos con el corazón. No vemos como con la palabra. Simplemente vemos porque vamos de carrera, porque vamos, pero no estamos viendo un prójimo. Simplemente estamos viendo otra persona como nosotros y que, bueno, allá quien lo atienda, que busque quien lo atienda porque yo tengo mis cosas que hacer, como vemos ese levita y ese sacerdote. Y ese levita y ese sacerdote nos quiere dar a entender que iban al templo, porque seguramente los dos iban para el templo, los dos tenían ley, los dos tenían conocimiento, pero vea que no sintieron por el hombre lo que pudo haber sentido el Señor. Vemos acá claramente también que este Señor le dijo, ¿cuál de estos tres piensa que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Eso es una pregunta que el Señor hace. O sea, el Señor ahora le devuelve la pregunta al experto de la ley, ¿verdad? Y dice, el experto le contesta, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, él dice que el prójimo fue aquel que se compadeció de él. Y esa palabra compadecerse viene en el griego de eso que le puse ahí, es planizomai, que quiere decir compasión al necesitado. Lo que quiere decir es sentir en las entrañas, sentir que las entrañas anhelan. Es algo que se siente en el corazón, en lo más profundo, yo tengo que ayudarle.
yo lo traduciría, digamos, en algo que pudiera, para poderme expresar con ustedes, es andar en el Espíritu. Realmente sentir que el Espíritu Santo te dice, tenés que ayudarlo. No podés irte, tenés que ayudarlo. Significa tener misericordia. Y al final al cabo es lo mismo que el Señor, que Dios sintió por nosotros. Es ponernos en el lugar de Él. Exactamente ponernos en ese lugar. Dice aquí, hay necesitados en todas las áreas. A veces creemos que los necesitados es solamente gente que necesita dinero y eso es lo más fácil. Las personas que necesitan dinero es lo más fácil porque dinero hay mucha gente que sale al paso por su dinero, pero realmente las necesidades son muchas, hermanas. Hay físicas, emocionales, económicas, espirituales y hay muchas más. Aquí les tengo unas nada más así como para poder dejar, como decía Beatriz, algunos consejos para reflejar a Cristo que podemos ayudar. Y les puse unas imágenes para yo poder proyectar lo que quería decirles. En una vemos unos ositos ahí con un WhatsApp. Hay personas, de hecho, estamos viviendo en una era tecnológica que ahora nos vamos a tener que comunicar de esta manera. Hay muchas maneras de comunicarse y de hecho están sirviendo algunas para poder evangelizar. Pero hay adultos mayores que no saben manejar un WhatsApp, no saben manejar algo con lo cual puedan comunicarse, no saben cómo son las aplicaciones de los bancos, no saben cómo hacer con sus pensiones, no saben, pero sin embargo a veces tienen un teléfono. Nosotros podemos reflejar la ayuda, podemos reflejar a Cristo ayudándoles con paciencia. Podemos ir donde personas que nos están necesitando. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el necesitado es solamente el pobre. Creemos que el necesitado solamente es la persona que no tiene alimentos, pero a veces hay muchos necesitados alrededor de nosotros. En nuestro barrio hay mucha gente que es necesitada que ni sabemos. Entonces, una de las maneras es la paciencia de poder enseñarle, y en este caso, pues para mí, a veces es ayudarle a personas que tal vez tienen un poco más edad que nosotros y no saben cómo usar esto. También les puse esta imagen de los alimentos porque, hermanas, hay unas que hacen unas empanadas riquísimas y hacen otras unas tortillas riquísimas, ¿verdad? Y que usted sepa que cada vez que usted haga tortillas o usted haga empanadas o haga algo rico, que usted sepa que hay alguien que está solo, que usted sepa que hay alguien que quiere compartir con alguien más. O el simple hecho de llevar usted un paquetito y decirle a alguien, ¿verdad? Mira, pensé en vos y te traje unas tortillas o te traje unas empanadas. Ese es nuestro prójimo. Hay una historia que una vez leí, me impactó muchísimo y que era real, que una persona había hecho esto y había ido a una casa a hablar con esa vecina, ¿verdad? Era cristiana, ella es cristiana, y fue a hablar con esa vecina y le llevaba el paquetito de lo que quería llevarle. Resulta que tocó, la vecina salió, recibió el paquete y hablaron toda la tarde. Pero después, cuando fueron más amigas, esa vecina le comentó que ese día que ella llegó a tocarle la puerta, ella se iba a suicidar. Ella estaba pensando cómo quitarse la vida. Pero llegó esta persona y le tocó la puerta, porque esta persona que llegó y le tocó la puerta era cristiana. Y quería hacer una amistad con ella para después poder predicarle a Cristo y después llevarle la palabra. Porque se empieza con algo, hermanos. Se empieza con algo. El amor es visible y podemos estar alrededor de nosotros, puede haber muchas necesidades si no nos damos cuenta. Podemos en la otra imagen también estar con personas y poder ayudarles, darles consejo o el simple hecho de escuchar. La otra persona está leyendo, en este caso acá en esta imagen, está leyendo un libro o está leyendo la Biblia. Hay un deseo en mi corazón de verdad y puedo expresarlo delante de ustedes como hermanas en Cristo. A mí me gustaría muchísimo enseñar a los adultos que no saben leer a leer. Es importante que nosotros veamos que eso también es una ayuda importante en Cristo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que aprender a leer para poder leer la Biblia, para poder ser cautivados por la palabra de Dios. Sería lindísimo poder enseñarle a muchas personas que todavía no saben leer y no dicen porque les da pena, pero para eso estamos nosotros. ¿Sabe usted que la mayoría de las universidades, los hospitales, los albergues, los orfanatos, los hicieron los cristianos? Fueron aquellos cristianos que se iban en misiones y aquellas hermanas que sabían algo de enfermería eran las que empezaban sanando y vendando. Y resulta que eso en hace muchísimos años, hace 200 años, empezó un hospital. Y eran los cristianos eran los que fundaban
toda esa clase de enseñanzas. ¿Por qué hacían universidades? ¿Por qué hacían escuelas? Porque habían hermanas y hermanos que eran maestros y maestras. Pero fueron los cristianos y deberían de seguir siendo los cristianos. Tenemos esta imagen de un bebé, tal vez una madre que tiene un niño chiquitito y no puede comer porque está con el niño y no puede soltar las manos. Qué bonito, ¿verdad? Llegar y decirle, mira, yo te tengo el bebé en un momentito, ¿verdad? Claro, tiene que ser conocida, pero que esa persona sepa, ¿verdad? En tu familia que le estás teniendo el bebé y que ella va a comer tranquila. Son expresiones muy lindas de amor. Hacer una llamada, por ejemplo, a las personas que están solas, pedir perdón. Cuando pides perdón en el ambiente del mundo, porque sabes que te equivocó, a las personas que no tienen al Señor se les abre un universo, o sea, es como una explosión de emoción. ¿Por qué? ¿Cómo me estás pidiendo perdón cuando eso casi no se ve en el mundo? Y también la otra imagen es como cuando nos encontramos una billetera o un teléfono. Hermanos, casi todo tiene identificación. Devolvamos las cosas. Tal vez usted me dirá, esto está de más, pero a veces parece mentira, pero hay que evangelizar a los mismos cristianos. Porque hay gente que dice, ah, mira, es que Dios me bendijo, me encontré 10,000, 15,000 en una billetera, pero busquemos la identificación, tratemos de devolver todo eso porque es reflejar a Cristo. Y como decíamos en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, el amor no busca el interés propio, sino que más bien busca a la persona que perdió estos documentos o que puede tener necesidad de nosotros. Es urgente y necesario que nos identifiquemos como cristianos. Entonces, estamos viendo ahorita en este momento, pues, el amor al prójimo, ¿verdad? Asimismo, vamos a empezar con la tercera parte, que sería esta otra, que dice amor a mí mismo. En la Biblia, Dios habla hoy, vamos a leer, que dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Eso lo dice Proverbios 4:23, y leyéndola en la Reina Valera, en la versión, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos saber que hay un entorno contrario a Dios, hermanas. Tenemos una manera de ver en el mundo, no solamente no quieren nada con Dios, sino que son contrarios a Dios. No solamente no te lo aceptan, sino que te lo debaten, te lo manchan. Toda la relación que tengas con Dios está queriendo a las personas influenciar, y desgraciadamente es algo que vivimos todos los cristianos, inclusive dentro de nuestras casas. A veces no compartimos el mismo evangelio, no compartimos el cristianismo, no todos son cristianos, y entonces a veces, pues desgraciadamente y lamentablemente vamos a tener que vivir ciertas cosas en eso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que definitivamente tenemos que estar alertas a un mundo contrario, que está contrario a Dios y que nos puede influenciar para alejarnos de lo que pide Dios y lo que Dios le agrada. Así que debemos de proteger el corazón, como dice Proverbios 4:23. Dice acá que para poder amar a Dios necesitamos proteger el corazón. ¿Cómo lo vamos a proteger? Bueno, estamos hablando del amor ahora sí a nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos nosotras mismas, posiblemente no vamos a poder amar al prójimo y mucho menos vamos a poder amar a Dios. O sea, ese corazón tiene que estar blindado, tiene que estar guardado, tiene que estar metido en el huequito de la mano de Dios. Esa es la manera en que nosotros tenemos que tratar de estar siempre. Aquí dice, vamos a pasar a la otra. Bueno, esto es una advertencia que es muy importante que la veamos en este momento. La Biblia nos manda a poner límites. Eso es lo que vamos a aprender inclusive en el video. La Biblia nos manda a poner límites a todo aquello que no le hacen bien a nuestra vida y que pueden afectar nuestra relación de amor al Padre, al prójimo y a nosotros mismos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, hermanas, en este video es que ella decía que nosotros somos el reflejo de las 5 personas más cercanas, y a mí eso de verdad me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en este momento, en ese momento que lo oí, yo me tuve que poner a pensar definitivamente que cuáles eran las 5 personas que estaban alrededor mío, porque eso es muy importante. Quiere decir que yo paso influenciando, estoy influenciada por esas 5 personas, entonces yo voy a tener muy posiblemente actitudes igual a ellos, voy a tener inclusive decisiones igual a ellos y voy a tener esos gustos parecidos, y eso puede ser muy bueno si todos somos cristianos,
pero si no todos somos cristianos, tenemos que poner un poquito de alerta, tenemos que poner un poquito de atención y tenemos que estar pensando, ¿verdad?, en que tenemos que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Eso también lo dice la palabra. Entonces, aquí en el verso que les puse dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones. Eso es un punto en el cual muchas veces nos vemos influenciados porque queremos estar en el último chisme del momento o porque queremos enterarnos y queremos tener toda la noticia, ¿verdad?, en la conversación, y muchas de esas cosas no son para bien. Entonces, hay malas conversaciones y también tienen que ver con personas que hablan muy feo o hay personas que no se expresan bien y entonces empezamos a tener que debatir y ahí vamos a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, los chistes vulgares, nuestros oídos ya no son para oír chistes vulgares. Entonces vamos a tener que hacer ciertos cambios que nos van a llevar a amar a Dios, como decíamos, esas decisiones a todo el entorno que tenemos. También dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino viene del mundo. A veces nosotros queremos más de lo que nosotros tenemos o inclusive entramos en afán por tener cosas que sencillamente tal vez nunca vamos a tener o que no nos van a hacer bien. Todo eso que viene del mundo nos va a provocar, dice la palabra también que la bendición de Jehová no añade tristeza. Y cuando estamos demasiado pesadas, demasiado llenas de nosotros mismos, demasiado afanes o ganas de alcanzar algo, nos va a traer una tristeza y ahí nos vamos a dar cuenta que no son bendiciones de Dios, sino que nos están generando tristeza. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, volvemos al punto que hablábamos inicial. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Él quiere para nosotros. Es lo que dice su palabra. Es lo que Él nos dejó ahí. Entonces, cuando empezamos a buscar nuestra propia voluntad, ya dejamos de sentir ese amor, estamos haciéndonos a un lado de ese amor porque estamos buscando nuestro beneficio propio. Y eso está en 1 Juan 2, eso que acabamos de leer. Entonces, aquí les puse una pregunta, amigos, enemigos. Tenemos que a veces tener que hacer un alto en el camino para saber que nosotros ahora somos amigos de Dios. Y eso es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Ser amigos de Dios es ser amigos del bien, es estar en la línea correcta, es estar en el equipo ganador, es estar con el Señor. Dice la palabra en Romanos 5:10, si cuando todavía éramos sus enemigos, entonces, claro, ahora podemos decir, cuando yo fui enemigo de Dios. Claro, hermanos, la palabra dice que fuimos enemigos de Dios. Dice que cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estemos en paz con Dios. Eso dice Romanos 5:10. Pero vea lo que nos dice también Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que nosotros tenemos que tener un no rotundo para el mundo. ¿Por qué? Porque estamos guardando nuestro corazón, estamos poniendo límites, estamos buscando el amar a Dios, el amar al prójimo. Estamos tratando de ser esa luz que dice la palabra que nosotros somos. Pero si se puede, dice acá, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todas las personas que quieren tener una amistad con el mundo, sin darse cuenta, están buscando ser enemigos de Dios. Y yo estoy seguro que ningún cristiano quiere eso. ¿Por qué? Porque no se debe, no se puede. Dice acá también que, y esta es muy importante, el Señor habita en la hermosura de su santidad y ahí es donde se relaciona con nosotros. Él no habita en medio del pecado y la suciedad que produce el pecado. Por eso tenemos que empezar a tomar todo ese tipo de decisiones, ¿verdad? Bueno, si no las hemos tomado, porque dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Dónde habita? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces nos está dando ahí la gran clave. ¿Dónde habita Dios? Bueno, el Señor habita en la altura y la santidad. El Señor no habita en la bajeza. El Señor no habita donde nosotros queramos meternos o donde nosotros, no, el Señor tiene su atmósfera, tiene su reino. El Señor no tiene por qué salirse del reino, ni tampoco nosotros. El Señor tiene su lugar, la respiración del Señor es la santidad. Dice aquí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el verso dice que se alabe aquel en que pueda entenderme y conocerme. Para amar a Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios. Nadie va a amar a alguien que no conoce. Tenemos que conocerlo, tenemos que buscarlo en la palabra, tenemos que, como decía el verso inicial, amarlo con las fuerzas hasta realmente encontrarlo y saber que está con nosotros, tener esa convicción que nos da el haber nacido de nuevo y que el Señor está con nosotros, como dijo él, hasta el final. Pero hay un ambiente para Dios. Dios habita en la altura, Dios habita en la santidad y eso es un gran anhelo que nosotros debemos de tener. Cuando nosotros buscamos ayudar al prójimo, nosotros vamos a encontrar a Dios en el prójimo. No necesariamente porque esa persona tiene al Señor, sino en nuestra búsqueda de Él nos va a llevar hacia el necesitado. ¿Qué necesitamos? Caminar en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu solamente podemos hacerlo buscando su voluntad. Por eso es muy importante lo que estamos aprendiendo, que es el entendimiento espiritual, ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para poder hacer desde la mañana que nos levantamos, buscar la palabra del Señor y además tratar de decirle, Señor, con entrega, con empeño, yo te quiero dar todo este día, yo voy a hacer mis cosas, Señor, pero si hay alguien en el camino que yo vaya a ver que va a necesitar algo, dame por favor ese discernimiento espiritual para poder, yo inclusive hoy andaba en un lugar, no, ayer andaba en un lugar y pasé y había una señora sola en la cochera, estaba viendo ahí un tractor y entonces ella me dijo algo como en señas y yo no la entendí, entonces yo le dije sí, sí, pero después yo ese viaje sentí y yo dije, y si me estuviera diciendo algo y si pudiera yo hablar con ella y me devolví. Y le dije, pero está sin agua porque había un hueco y estaba viendo un tractor y me dice, no, no, mamita, sí tengo agua. Le digo, bueno, porque si no, bueno, yo vivo cerca y le puedo traer agua. Pero yo sentí que tenía que devolverme porque uno no puede reaccionar como reacciona todo el resto de las personas. Así es que vemos realmente que el Señor tiene toda una atmósfera para movernos y es preciosa, es santa, es pura y sobre todo el amor ágape de Dios el que nos va a dar esa fuerza para poder hacer las cosas y relacionarnos bien. Y aquí termino con ustedes. Dice acá, amarnos a nosotras mismas es cuidar nuestras vidas y nuestro entorno, sabiendo que en la medida que amemos al Señor se verá reflejada en nuestro prójimo, porque su amor mora en nosotros. Su santidad en nuestra vida nos lleva a separarnos de todo aquello que ofende a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santidad, separación. Dios habita en la santidad, Dios está separado y solamente los de Él pueden acercarse a Él, todos aquellos que entregan su vida. Dice el versículo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en la santidad, Él es santo y nosotros tenemos que, para llegar a Él, ¿verdad? Esto es un verso que no solamente es para el final de nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando me muera, sin santidad nadie verá al Señor. No, es que también en el día a diario, sin santidad yo no puedo ver lo que el Señor hace. Porque ¿cómo lo voy a ver si Él habita ahí y yo estoy en otra cosa? O sea, que sepamos que podemos vivir en santidad, que es algo que el Señor comparte con nosotros. Así que el Señor les bendiga y dejo de compartir. Amén. Muy lindo, amén. Gracias. Amén, gracias. Amén. Con mucho gusto, con mucho gusto. Anita, no sé si pudiste solucionarlo el video.
En el capítulo anterior aprendimos que la inteligencia espiritual nos lleva a conocer plenamente la voluntad de Dios y a vivir como Él le agrada. Descubrimos que es una herramienta poderosa que se acrecienta mediante la oración, la búsqueda profunda del Espíritu Santo y que se manifiesta en acciones concretas en nuestro día a día. Y también vimos cómo para lograr lo anterior es fundamental disponernos y ser intencionales en desarrollarla en las diferentes áreas de nuestra vida. Y una de ellas es el área de las relaciones. Dice un refrán que cuando Dios quiere bendecirte, te pone cerca de determinadas personas y que cuando el diablo quiere molestarte, hace lo mismo. El tema de las relaciones interpersonales es tan apasionante como complejo, precisamente porque, como cada persona es diferente, observa el mundo y la realidad con un enfoque subjetivo. Y así también se relaciona con los demás, acorde a sus creencias, a sus valores, a su forma de ver la vida. Pero, ¿por qué es clave la inteligencia espiritual para relacionarnos? ¿Cómo puede ayudarnos a potenciar, nutrir y mejorar nuestras relaciones en los distintos ámbitos de interacción? La Biblia nos da enseñanzas precisas al respecto y nos invita a hacer una distinción en 3 esferas. Nos relacionamos con Dios, con otros y con nosotros mismos. Esto lo vemos en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, cuando un maestro de la ley le preguntó a Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Descubrimos que en el mismo contexto en el que Jesús enseña sobre la importancia del amor en nuestra relación con Dios, con otros y con nosotros mismos, el entendimiento y la inteligencia están presentes. Son un componente clave. Como enseña Proverbios 9:10, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Este conocer no se trata solo de saber acerca de Dios. Implica experimentarlo en un ámbito de intimidad, en el cual la cercanía y la comunión nutren el amor. ¿Cómo podríamos amar verdaderamente y relacionarnos en profundidad con alguien que no conocemos? El pasaje aclara que Jesús vio que el maestro de la ley respondió con inteligencia y dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y creo que la observación final del hombre acerca de que el amor en las relaciones es más importante que todos los holocaustos y que todos los sacrificios hizo que Jesús percibiera su respuesta como inteligente. Claro, aunque nuestro amor por el Señor y por otros se traduce, entre otras cosas, en servicio, el hacer no es lo que define una relación de intimidad y de amor con el Padre. Un día Jesús se encontraba en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Marta estaba enfocada en el hacer, en lo urgente, en tener todo listo para atender al maestro, pero esto le impedía valorar lo importante. Y María se sentó a sus pies para aprender, para compartir, bien cerquita de Jesús, que alentó esa actitud diciendo: ella eligió la mejor parte y nadie se la quitará. La mejor parte es nuestra relación cercana, íntima con Jesús. Dice Colosenses 2:3 que en Él se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que está escondido solo se irá manifestando a medida que nuestra relación se profundice. Esos tesoros de sabiduría nos llevarán a un nivel mayor de entendimiento y revelación, de comunión y conocimiento, de amor y plenitud, mientras disfrutamos una relación incomparable con Dios. El Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Entonces, si queremos ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, la prioridad será darle valor supremo a nuestra relación con Dios. Sin intimidad no habrá activación ni revelación.
Esta relación cercana o su carencia afecta también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y una forma práctica de cuidarlo es siendo inteligentes a la hora de establecer relaciones con otros. Algunos estudiosos de las relaciones humanas dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y cuando comparto al respecto en diferentes contextos, generalmente se despiertan sonrisas y se genera cierta inquietud, porque si esto realmente es así, ¿cómo sería tu promedio? ¿Quiénes y cómo son las 5 personas con las que más te relacionas? La inteligencia espiritual nos llevará a elegir conscientemente dónde poner el corazón. Al estar asociada al conocimiento de la voluntad de Dios, nos va a ayudar a discernir y desarrollar una mirada integral. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene hoy en mi vida la influencia de las personas que me rodean? ¿Hay algo que estoy permitiendo o que estoy naturalizando, pero que acorde al consejo de Dios no es sano en cuanto a estas relaciones? La influencia de quienes nos rodean es sutil, pero consistente. Por eso, la Biblia nos impulsa a rodearnos de personas sabias. Proverbios 13:20 dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Y es que la sabiduría se contagia, tanto como la necedad, que es lo contrario a la inteligencia. En la práctica, la inteligencia espiritual nos guía a ser prudentes y elegir con cuidado nuestro círculo íntimo. Otra forma de desarrollarla es poniendo límites sanos, no permitiendo que la mirada y opiniones de otros nos frenen, nos desenfoquen o nos corran del propósito de Dios. Y esto lo vemos plasmado en el diálogo inicial que se dio en un contexto en el cual los fariseos buscaban la manera de tenderle una trampa al Señor. Muchas veces Jesús se enfrentó con personas conflictivas que lo acusaban, que lo envidiaban, lo maltrataban, lo injuriaban. Pero podemos aprender de él cómo en distintos ámbitos puso límites. En este caso, el pasaje termina diciendo que desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hace un tiempo vi un documental muy lindo acerca del águila real. Estaba rodeada de cuervos que revoloteaban y que la molestaban tanto que en un momento uno la tomó con su pico por el ala, pero sin embargo el águila se sacudió con fuerza, se libró del cuervo y comenzó a volar. Pero los cuervos no se dieron por vencidos, empezaron a perseguirla en el aire y parecía que lograrían atraparla, y mientras la perseguían, ella, ¿sabes?, se elevó más y más en las alturas, a donde los cuervos no pueden llegar porque se quedan sin oxígeno. Desarrollar inteligencia espiritual en nuestras relaciones interpersonales tiene un efecto similar. Nos equipa para mantener el corazón sano, nos ayuda a despojarnos del peso de las presiones que otros quieren depositar sobre nuestras alas, a sacudirnos las cargas o expectativas ajenas, y nos confronta con la importancia de establecer límites para vivir en libertad acorde al diseño de Dios. Y en este diseño, relacionarnos bien con nosotros mismos es clave. Jesús fue claro: primero amar a Dios, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En mi experiencia pastoral y profesional, me doy cuenta que en este punto muchas personas se sienten confundidas. Algunos piensan que amarse a uno mismo es sinónimo de orgullo, de ego, de falta de humildad. Sin embargo, ¿no nos ama tanto Dios que se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo, valorarlo y relacionarnos sanamente si primero no lo hacemos hacia adentro? Si yo no me valoro, difícilmente lo haga con otros. Quienes se sienten rechazados tienden a rechazar. Los que son presas del rencor tienden a desconfiar. Los que están heridos tienden a mantenerse a la defensiva, a envidiar o incluso a sentirse amenazados por otros, a buscar la paja en el ojo ajeno. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Damos de lo que tenemos, porque existe un mundo interno que nos abre o nos cierra posibilidades en nuestras relaciones, a partir del cual respondemos y nos posicionamos también frente a las circunstancias y a las personas. Toma la decisión cada día de disponerte para actuar con inteligencia, porque al hacerlo el Espíritu Santo te encaminará en el propósito de Dios y te direccionará para vivir en coherencia con lo que crees, manifestando los valores y la vida del reino hacia adentro y hacia afuera.
Amén. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Heidi, espectacular. Y la palabra de Dios, wow, siempre nos edifica, ¿verdad? Siempre nos edifica. Amén. Así es. Amén. Amén, amén. Gracias por... Amén, muy lindo, amén, así es. Así es que poner en práctica lo que vimos. Lo importante es amarnos a nosotros, ¿verdad? Que a veces pensamos que no, es que tenemos que amarnos nosotros, darnos el gran valor. Alguien pagó tanto por nosotros, Amén. tantísimo, que no podemos despreciar, no podemos dejar que nos desprecien, ¿verdad? Porque somos, fuimos compradas a un precio muy alto. Ujú. Por Así eso es. ahí toma siempre un gran valor el que es necesario que agrademos a Dios antes que a los hombres, porque Exacto. ese es el punto del el valor que tenemos para con Dios. Amén. Anita, ahí en el versículo que se está usando de Colosenses, dice que por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros, dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. Y el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y parte de estas obras son nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos, como decía la autora en el video, cuando nosotros no tenemos esa relación vertical, íntima con el Señor, es sana, nosotros no podemos tener la capacidad de amar a otros, ni andar en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la inteligencia espiritual nos da a nosotros la capacidad primero de buscar a Dios íntimamente, de amarlo a Él, para que nosotros de esa manera tengamos la capacidad de tener una buena relación horizontal con las personas alrededor, ¿verdad? Comenzando por la misma familia. Exacto. Por el círculo más cercano. ¿Me escuchan? Sí, Sí. claro. Yo hace años cuando empecé a ver un video del pastor Andy Stanley, me gustó mucho lo que él dijo, porque él dijo que amor no es algo amor es algo que hacemos, no solamente algo que sentimos. Y eso me encantó porque sí es cierto, el amor, digamos, es algo que uno hace. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque si amas a una persona, tú haces todo lo posible para poner a esa persona primero. No es que hoy lo amé y ya dentro de unos años ya no amo a mi esposo más porque ya no porque es un sentimiento. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que saber, es que es algo que hacemos. Entonces, lo hacemos haciendo, como Siri dijo, haciendo esos gestos que tal vez alguien ocupa algo y que nosotros tomamos el tiempo de nosotros para ir a ayudar o cualquier cosa que puedan ocupar, o una llamada o un gesto lindo para una persona. Entonces, esa es la parte de amar que a mí, cuando él dijo eso me gustó a mí mucho, porque sí es cierto, ahora en día como que sí se pierde el amor, ¿verdad? Sí. Así es. Si no es... Por eso, perdón, no quería mencionar que el primer paso es recibir al Señor, porque parte del fruto del Espíritu Santo es el amor, la bondad, y si no tenemos, digamos, si el Señor no está dentro de la vida de una persona, es muy difícil hacerlo en sus fuerzas. Entonces, definitivamente, por eso parte del fruto del Espíritu Santo es eso, el amor. Entonces, creo que es lo que tenemos que reflejar como verdaderos hijos de Dios. Sí, como hemos dicho, la sabiduría y esta inteligencia, este discernimiento espiritual es algo que el Señor da a sus hijos, ¿verdad? Amén, así Son es. sus hijos los que lo tenemos y entonces usémoslo. Sí, amén. Usémoslo,
¿verdad? De hecho, Sí. por eso Pablo dice que él pedía por estos colosenses, por esta gente de Colosa, porque ya eran los cristianos, ya ellos eran cristianos. Entonces, Pablo oraba porque ellos pudieran alcanzar esa sabiduría, ¿verdad? Que pudieran tener ese entendimiento, porque ya eran personas nacidas de nuevo. Por supuesto que solamente teniendo el Espíritu Santo de Dios podemos andar en el Espíritu. Y como vimos, la sabiduría Dios la da, pero la sabiduría, este discernimiento hay que irlo desarrollando, Exacto. orando, buscando al Señor íntimamente, creyéndole a Él, creyendo sus promesas, ¿verdad? Como Dando un dice, paso más grande de fe. como dice en Efesios 4, tenemos que despojarnos y renovar la mente volviéndonos ese hombre interior nuevo que dice que el Señor ya tiene para nosotros. Sí, renovando nuestra mente día con día, como dice Romanos 12. Así es. Así es. Bueno, estuvo precioso. Las invitamos para que la próxima semana se unan con nosotros también. Y les prometo que la próxima semana no va a haber ningún problema. Pero bueno, así el Señor dice, seguimos adelante, no importa. Muchas gracias, Anita, y a todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias.